Aquí estoy de vuelta después de una semana fuera de vacaciones en la que subí un vídeo y el segundo vídeo que subí ayer pretendía subirlo durante esa semana, pero no me dio tiempo, acabó de renderizar y no me daba tiempo a subirlo antes de tener que irme al aeropuerto porque iba a perder el avión. Pero bueno, ahora ya estoy de vuelta, ya todo volverá un poco a la normalidad, no tengo planes, por lo menos a corto plazo, de hacer ningún tipo de viaje más, no tengo vacaciones básicamente. Y en este vídeo voy a seguir sin hablar de actualidad porque parece ser que os ha gustado y la verdad es que quiero hablar todavía más de mis planes para el futuro porque si no es que me voy a quedar sin tiempo antes de que llegue la agencia libre. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con el segundo vídeo de esta serie de 30 vídeos hablando sobre mis planes para cada uno de los equipos de la NBA de cara a la agencia libre de 2021. Y ahora llega el turno precisamente de mi equipo favorito, de los Boston Celtics, que fue uno de los primeros equipos en caer eliminados en playoffs, y quiero hablar un poco de ellos, de sus planes, de lo complicado que va a ser realmente que los Celtics hagan algo realmente significativo en esta agencia libre, porque puede incluso hacer un movimiento grande moviendo a Kemba Walker y aún así no creo que vayan a conseguir gran cosa, pero dentro de lo que cabe haré lo posible, en la medida de lo posible, valga la redundancia, para hacer a los Celtics el mejor equipo viable dentro de sus limitaciones. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así voy a empezar. Antes de empezar, dos cositas. Para empezar, Kawhi Leonard es increíble. Una vez más, salvando a los Clippers de quedar 3-0, ahora habrá que ver lo que consiguen llevar a cabo, porque los Jazz son muy buen equipo y Donovan Mitchell también es increíble, pero por lo menos los Clippers no han caído ya directamente y vamos a tener una serie, parece. Y por otra parte, me alegro muchísimo por los Suns y por Chris Paul, que lo están haciendo de maravilla, y Jokic al final está echando mucho de menos a Jamal Murray, pero no me quiero liar demasiado hablando ahora de los playoffs. Y otra cosa que quiero decir antes de empezar con el vídeo, que creo que no va a salir muy largo porque los Celtics no tienen demasiadas opciones en esta agencia libre, es que me planteo la posibilidad de hacer este tipo de vídeos en Twitch. O sea, streamear en directo una reconstrucción de un equipo, preparando yo las diferentes opciones y que vosotros vayáis votando por dónde queréis tirar para que veamos en qué queda un equipo dentro de los esquemas que yo planteé básicamente. Si os interesa que haga algo así, decidme en los comentarios y podemos probar a hacer un directo posiblemente el martes o así, reconstruyendo a, no sé, alguno de los equipos que ha quedado eliminado en playoffs en primera ronda. Tal vez los Washington Wizards o algo así, lo veríamos en los propios comentarios del vídeo, pero si os interesa, comentádmelo. Y ahora ya sí, vamos a empezar con los Boston Celtics, que ya os he hecho 3 minutos de vídeo y todavía no hemos empezado. Los Boston Celtics han tenido una temporada muy decepcionante, siguen siendo un equipo con mucho talento, Kemba Walker no ha estado sano, el equipo, las piezas que habían adquirido no funcionaron demasiado bien, y eso que tuvieron bastante suerte con los rookies. Peyton Pritchard, para ser un rookie del pick 20 algo, le salió como un buen base suplente ya de entrada. Aaron Smith hacia el final de la temporada ha jugado mejor, pero aún así faltan cosas, todavía no tienen clara posición de center, aunque a mí personalmente Robert Williams me gusta mucho, pero está bastante lesionado. Kemba Walker cobra mucho dinero, los Celtics no quieren estar por encima del límite salarial o del impuesto de lujo más bien, a menos que realmente tengan un contender, lo han dicho muchas veces los dueños de los Celtics, y no creo que vayan a construir un contender, así que van a tener que estar muy limitados a nivel salarial, y todo esto hace que la agencia libre de los Boston Celtics vaya a ser muy compleja. Para empezar, a nivel salarial, como decía, no tienen ningún tipo de margen, están muy cerca de hecho del impuesto de lujo, y están solo ahora mismo, si no hicieran absolutamente nada, si no draftearan, o sea, si regalaran su draft hipotéticamente y no cortaran a nadie, no renovaran a nadie, estarían solo a 8,23 millones de dólares del tax apron, que básicamente es el límite a partir del cual ya los equipos empiezan a pagar muchísimo de impuesto de lujo, y este ni siquiera es el techo salarial real de los Boston Celtics. El tax apron es de unos 143 millones de dólares, realmente el impuesto de lujo empieza después de los 136,6 millones de dólares de salario, y a partir de esa cifra es cuando ya los dueños de los Celtics no quieren pagar. Por eso regalaron a Tays hace unos meses en el trade deadline, porque no querían estar por encima de esa cantidad salarial, y están ahora mismo como sin hacer nada, 1,5 millones por debajo, así que la situación es complicada, y simplemente si utilizan su pick 16 de este año del draft, ya tendrán solo en salario por debajo del tax apron 5,53 millones de dólares. Es verdad que tienen disponible su excepción bianual y su mid-level, pero realmente no pueden utilizar más de esos 5,53 millones de dólares de la mid-level, aunque llegue hasta 9,5 millones, o sea que tendrían que cortar salario, enviar jugadores a otro lado y hacerse hueco salarial si quisieran incluso utilizar sus excepciones, e insisto, no van a superar el límite salarial, estoy seguro al 100%, así que yo no voy a plantear esa posibilidad. Tienen 2 picks en el draft, la elección 16 y la elección 45, y agentes libres van a tener un total de 6. Evan Fournier, Luke Cornett, Semi Ojeleye, Tacko Fall y Tremont Waters. Entre estos, de Tacko Fall no voy a hablar después, pero si quieres seguir un contrato de 2 bandas, creo que simplemente por las camisetas que vende está bien. A Tremont Waters creo que ya no lo van a renovar más y probarán otra alternativa. A Semi Ojeleye creo que ya lo van a dejar ir, no tiene sentido pagarle y extenderle el
contrato, yo me buscaría otras alternativas diferentes. Luke Kornet es un jugador que fue relativamente sorprendente para lo que yo esperaba de él, sinceramente, cuando llegó a los Celtics en el trade deadline, pero no creo que valga la pena pagarle. Y Evan Fournier básicamente van a tener que pagarle o que intentar conseguir como mínimo un sing and trade y sacar algo por él, porque si no habrán sacrificado gran parte de esa excepción de intercambio que tenían por Gordon Hayward y habrán pagado 2 picks de segunda ronda por nada. O sea que con Evan Fournier van a tener que hacer algo. Yo, como diré después, propondré renovarlo si no sale demasiado caro. Entre las fortalezas y debilidades de los Boston Celtics, básicamente tenemos un equipo que tiene 2 estrellas claras en Jaylen Brown y Jason Tatum, que son muy jóvenes, o sea que en eso están bien asentados y los tienen atados por bastantes años todavía. Es un buen equipo a nivel defensivo, que este año ha sido decepcionante, pero tiene todos los fundamentos para volver a ser un buen equipo a nivel defensivo, y es un equipo con muy buen tiro. Han sido décimos en triples intentados y décimos en porcentaje de 3 de la NBA, o sea que son un equipo por encima de la media de ese 3, pero tienen bastantes debilidades. Para empezar, la creación está muy limitada a los 2 Jaylens y a Kemba Walker, que como veremos después seguramente ya no vaya a seguir en el equipo. Ya se ha dicho que tanto Kemba Walker como los Celtics quieren buscar una ruta alternativa, así que seguramente vaya a ser intercambiado, aunque puede ser difícil. Así que necesitan algún tipo de creador secundario y tampoco tienen realmente un playmaker natural. Quien más asistencias consigue ahora mismo por partido, si no me equivoco, es Marcus Smart junto a Kemba Walker. Echan en falta a Gordon Hayward, echan en falta un base más natural. No va a poder realmente cubrir todas las necesidades, pero algo necesitan solucionar. Son un mal equipo a nivel de rebote, sobre todo de rebote defensivo. A nivel de rebote ofensivo lo hacían muy bien, pero es que sobre todo con Tristan Thompson, que es muy buen rebotador ofensivo, eso era comprensible. Y es un equipo que en general carece de profundidad. Una vez te alejas del sexto o séptimo jugador, el equipo empeora drásticamente y necesitan eso, un poco más de banquillo básicamente. En la plantilla seguirán gran parte de los jugadores: Kemba Walker, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Tristan Thompson, Romeo Langford, Aaron Nesmith, Robert Williams y Grant Williams, Jabari Parker, que tiene un contrato no garantizado y al que yo cortaría para librar 2,3 millones de dólares más o menos y tener un poco más de aire para respirar, porque es que si no, no van a poder fichar agentes libres, a Peyton Pritchard y a Carson Edwards. Y por último, entre las necesidades principales, como decía antes, creo que necesita un creador secundario, alguien que pueda jugar de sexto hombre o que pueda crear en los momentos en los que se atasca totalmente la ofensiva en torno a Jaylen Brown y Jason Tatum. Necesitan un center y sobre todo más bien un ala pivot, pero profundidad en el interior. Tienen mala anotación interior y en general, si bien Robert Williams me gusta mucho, tal vez no sea un jugador que esté lo suficientemente sano, y aún por encima de eso, en la posición de ala pivot no tienen a alguien realmente confiable y en general, como decía antes, necesitan profundidad, necesitan banquillo. Y ahora que he planteado un poco la base de la situación de los Celtics, voy a explicar ahora todo lo que haría yo, y creo que en general va a pasar con los Boston Celtics para intentar liberar salario y tener un poco de margen para poder renovar a Fournier, utilizar la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, tal vez fichar a algún jugador más con la mínima del veterano y aún así estar por debajo del impuesto de lujo, porque es que si no, no van a hacer nada y van a tener una agencia libre súper parada que no los va a llevar a ningún lado. Como decía antes, yo cortaría a Jabari Parker, tiene un contrato no garantizado y es un jugador que puede tener un poco de chispa ofensiva desde el banquillo, es verdad, pero creo que buscaría alternativas diferentes, no es necesario mantenerlo, y si realmente no encuentran otra alternativa no me parece el fin del mundo mantenerlo, pero yo de entrada lo cortaría porque necesitan ese salario para muchas otras cosas. También buscaría la posibilidad de enviar a Carson Edwards a otro equipo, tal vez incluso sumarle una segunda ronda, y seguro que alguien como los Thunder lo aceptan junto a una segunda ronda. Tiene un contrato de solo 1,7 millones de dólares, pero es un contrato garantizado y todo cuenta cuando estás tan ajustado a nivel salarial. El siguiente año de contrato es no garantizado y a mí sinceramente Carson Edwards me parece que es un jugador que después de un par de años ya en los Celtics y de oportunidades ha demostrado que lo tiene muy complicado para hacerse un hueco en la liga. Fue buenísimo en la universidad, un anotador increíble. Yo creía que iba a ser un buen sexto hombre, pero es demasiado pequeño, su tiro no está siendo consistente y al final es una carencia a nivel defensivo, y si no es capaz de tirar no aporta gran cosa y ya lleva 2 años en el banquillo. Así que yo, si pudiera librarme fácilmente de Carson Edwards, lo haría para librar un poco más de salario. Y ahora vamos a hablar del tema más importante, que es el intercambio de Kemba Walker. Normalmente en este tipo de vídeos yo no hago propuestas de intercambio porque implica hacer todavía más suposiciones y hace todo tan irrealista que no me convence, pero en el caso de Kemba Walker parece muy probable que vaya a ser intercambiado y la verdad es que hay pocos destinos adecuados para él. Kemba Walker todavía cobra 36 millones de dólares este año que entra y el siguiente tiene una opción que tomará seguro de unos 37 millones de dólares más o menos, o sea que es un contrato muy grande, por suerte no muy largo, pero no creo que muchos equipos vayan a estar interesados en él, así que solo voy a proponer 3 opciones que me han parecido bastante viables. Para empezar, vamos a empezar por la más típica, de la que más se habla ahora, que es un intercambio de Kemba Walker por Kristaps Porzingis. En este intercambio, para mí, los Celtics deberían enviar su pick de primera ronda. Yo enviaría el pick de este año a la elección 16 porque están tan ajustados en nivel salarial que esos 2,7 millones de dólares que va a cobrar el rookie pueden ser un problema y sinceramente ya tienen demasiados jugadores jóvenes. A mí me encanta el draft, lo sabéis, voy a hacer un par de propuestas para el draft de todas formas, pero creo que este año los Celtics no necesitan su pick de primera ronda, yo solo utilizaría el de segunda ronda.
Y al final es eso, Porzingis es un jugador que ha sido una decepción, pero es mucho más joven que Kemba Walker, tiene un año más de contrato, cobrando mucho, eso es verdad, pero un poco menos, y creo que al final Porzingis va a tener un valor superior y como mínimo los Celtics van a tener que sumar una primera ronda para que los Mavericks acepten, y yo sinceramente si fuera Dallas no aceptaría, pero se está hablando bastante de esto, así que vamos a plantearlo. La siguiente opción que veo es básicamente simplemente por nivel salario, y es verdad que como mínimo los Celtics consiguen un poco de profundidad. Pensar que estoy proponiendo intercambios tan pobres por Kemba Walker realmente me duele, pero es que este ha sido su rendimiento. Y creo que un equipo que podría estar interesado en él, un equipo que podría estar desesperado porque necesitan renovar a su estrella principal, son los Chicago Bulls, que van a tener a Zach LaVine como agente libre el año siguiente. Ya intercambiaron por Vucevic, enviaron 2 picks de primera ronda a los Magic. Está claro que quieren ser agresivos y tal vez conseguir a Kemba Walker, conseguir por fin un base para ese equipo sea la solución que estén buscando, y sería un viable un intercambio en el que básicamente los Bulls consiguen a Kemba Walker y a cambio los Celtics consiguen a Tomas Satoransky y a Thaddeus Young. Thaddeus Young fue un muy buen sexto hombre desde el banquillo, un buen ala pivot que funcionaría bien en este equipo, y Satoransky al final es un base grande, un mejor defensor que Kemba y un buen pasador que podría jugar eso como jugador complementario de los Celtics. No es ninguna maravilla de intercambio, pero puede que los Bulls estén interesados, pero al final el intercambio que veo más probable, que creo que es muy fácil que pase y que me parece que va a pasar, y el que yo voy a continuar utilizando en este vídeo como si fuera el intercambio que hemos tenido, porque creo que realmente va a ser el que vamos a tener, es un intercambio entre los Boston Celtics y los Thunder en el que Kemba Walker se va a los Thunder y los Celtics recuperan a Al Horford. Al Horford tiene los mismos años de contrato que Kemba, pero cobra 27 millones este año, o sea 9 millones menos, y el año siguiente solo tiene unos 13 millones de dólares garantizados, o sea que si quisieran liberar salario los Celtics podrían cortarlo el año que viene y todavía le pagarían mucho, pero estaría liberando como 14 millones, así que a nivel salarial es un alivio considerable y les da el mejor center de su equipo básicamente. En este intercambio los Celtics también enviarían un pick de primera ronda, el de este año una vez más, y creo que los Thunder con esto ya aceptarían. Sam Presti ha aceptado prácticamente cualquier cosa a cambio de picks, y al final Kemba Walker tiene solo 2 años de contrato. El año pasado aceptaron el contrato de Al Horford con un año más de contrato por solo un pick protegido de 2025 de los 76ers, así que creo que esto puede ser viable. Y aparte de esto, creo que los Celtics también necesitan librarse de Tristan Thompson si consiguen a Al Horford. Si hiciéramos este intercambio, evidentemente los Celtics tendrían a Al Horford, a Tristan Thompson y a Robert Williams, 3 jugadores de calibre titular o pseudo titular como center. Es demasiado. A mí me gusta Robert Williams, creo que los Celtics deberían mantenerlo. De hecho, este año podrían ofrecer una extensión de contrato. Si consiguen extenderlo por 4 años, 40 millones, yo lo haría porque no les pesaría en el salario de este año. Pero Tristan Thompson ha tenido una temporada decente, ha promediado 23,8 minutos de juego, casi 8 puntos, 8 rebotes, 3,1 rebotes ofensivos, 1,2 asistencias, un 52% en tiros de campo y un muy pobre 59% en tiros libres, y es un jugador de 30 años que puede ayudar como titular a varios equipos y estará cobrando 9,7 millones de dólares el año que viene. Pero esos 9,7 millones de dólares para los Celtics suponen muchísima carga, así que si son capaces de sumarlo al contrato de Kemba Walker con los Thunder podrían absorber ese contrato, yo lo haría. Tal vez tendrían que sumar una primera ronda, una segunda ronda extra o así, pero creo que hay varias opciones de equipos que necesitan un center que podrían fallar en agencia libre, no conseguir a su objetivo, y como plan B o C querer a Tristan Thompson y a cambio pagar 1 o 2 segundas rondas, y de esta forma los Celtics no están pagando nada, consiguen la libertad financiera que necesitan y de paso se llevan una segunda ronda o así. Un par de los equipos que más me imagino pasando por esta situación son los Charlotte Hornets, que tal vez deberían buscar una alternativa. A mí me encantaría Richard Holmes, por ejemplo, para los Hornets, pero si no lo consiguen, tienen espacio de sobra para absorber a Tristan Thompson y desde luego les funcionará mejor de lo que les funcionó Cody Zeller o Bismack Biyombo, y tal vez eso puedan pagar una segunda ronda, como mucho 2. Otro equipo que podría ser interesante también son los Toronto Raptors. De esta forma hemos planteado las bases de los Boston Celtics después de cortar a Jabari Parker, enviar a otro lado a Carson Edwards, enviar a otro lado a Tristan Thompson e intercambiar a Kemba Walker por Al Horford y a cambio pagar un pick de primera ronda. De todas formas, si bien lo haré en el mock draft también, porque hablaré del pick que yo haría con cada equipo en este draft de la NBA, voy a haceros un par de propuestas para la elección 16 de los Celtics que, insisto, yo no voy a considerar aquí porque para mí los Celtics deberían intercambiarla, pero hay 2 jugadores que podrían estar en este rango del pick 16 y que creo que podrían ser interesantes si al final los Celtics buscaran una ruta alternativa, consiguieran intercambiar a Kemba sin tener que pagar una primera ronda y quisieran draftear. El primer jugador que podría ser un jugador del top 10, 12, pero también podría caer hasta la elección 16 y creo que funcionaría muy bien en los Celtics es Josh Giddey. Josh Giddey es un australiano muy alto de 2,3 metros que puede jugar de alero y posiblemente de ala pivot, que básicamente es un playmaker. Me parece una especie de mini Ben Simmons, mucho menos atlético, pero tal vez con un poco más de toque.
que está promediando en la liga australiana con solo 18 años de edad, 11 puntos, 7,4 rebotes y 7,5 asistencias. Estamos hablando de un jugador muy joven, jugando en una liga competitiva y profesional, poniendo muy buenos números y jugando como alero y siendo un muy buen pasador. Pierde 3,3 balones, que para conseguir 7,5 asistencias y para su edad no está nada mal. Se atreve a tirar de 3,5 triples intentados, pero solo anota un 39% de ellos y un 43% de sus tiros de campo con un 69% en tiros libres. Josh Giddey es un jugador que tiene mucho que mejorar como anotador sobre todo, pero me parece un playmaker grande que puede ser un defensor decente, aunque no sea increíble, y que tal vez pueda eso, ayudar un poco a sumar un poco de capacidad de pase a un equipo que realmente la necesita. Y otro jugador que me parece interesante para los Celtics es una especie de sustituto de cara al futuro de Marcus Smart, porque Smart le queda un año de contrato. No he hecho una propuesta de intercambio a Smart, yo lo mantendría e intentaría renovarlo a menos que salga muy caro, habrá que ver qué hacen con él, pero es un jugador muy importante para este equipo, al final el único que realmente tiene carácter en todos los Boston Celtics. Pero hay un jugador en el draft que podría perfectamente estar en el pick 16, seguramente caiga incluso más, y que a mí me gusta mucho para este rol, y ese es Jaden Springer. Springer es un jugador que es de los más jóvenes de este draft, tiene 19 años prácticamente recién cumplidos, y se trata de un jugador de Tennessee que tiene una muy buena altura para ser un base, mide 1,93 m con una envergadura de 1,98 m, pesa ya 93 kilos, es un buen defensor, un defensor realmente sólido y físico, y en ataque ha sido un buen tirador, ha promediado un 44% desde 3, tirando muy poco, 1,9 triples por partido, no ha asistido tanto, 2,9 asistencias, 2,5 pérdidas, pero ha conseguido 12 puntos por partido y sobre todo es eso, es un buen defensor, con buena muñeca, también un 81% en tiros libres. En el torneo solo jugó un partido y no fue ninguna maravilla, Tennessee cayó rápidamente, pero al final me parece eso, un defensor con buen tamaño, de hecho creo que es de la misma altura que Smart, que podría defender a bases o escoltas. Es un jugador que tal vez sea incluso demasiado generoso, no le preocupa en absoluto conseguir su propio tiro, pero jugando con Jaylen Brown y Jason Tatum, que sí que se preocupan de conseguir sus tiros, sobre todo Tatum, tener un jugador que puede tirar de 3 con consistencia, que al menos es lo que parece de momento, está claro que tiene bastante buena muñeca y he tirado bien de 3, aunque en pocos intentos. Tener a alguien capaz de espaciar el campo, con buen tamaño, un buen defensor y un jugador de cara al futuro que pueda acompañar a estos jugadores me parece interesante. Pero, insisto, estos dos jugadores me gustan para los Celtics. Desgraciadamente, no todo es posible y creo que no van a tener su elección de draft este año porque va a ser un agobio más a nivel salarial, un jugador al que le van a tener que pagar más adelante, un jugador joven que no sabemos cómo va a rendir y seguramente necesiten utilizar este pick para intercambiar a Kemba Walker. Pero sí que tienen el pick 45 del draft y voy a hacer solo una propuesta, no me voy a meter tan a fondo en la segunda ronda del draft, pero hay un jugador que me gusta mucho que podría ser seleccionado en los picks 20 y algo, tirando a 30, pero que podría caer hasta el 50 y algo. Y ese jugador es Aaron Henry de Michigan State, que es básicamente un escolta muy físico de tercer año, un jugador ya experimentado, que es un buen profesional, un jugador que su mayor problema es que no es un buen tirador, pero es muy buen defensor, muy atlético, tiene buen tamaño, mide 1,98 m con una envergadura de 2,08 m, pesa 95 kilos y tiene casi 22 años de edad, con lo que me parece un jugador que al final puede contribuir desde el primer año. Es un jugador que al final ha promediado con Michigan en esta temporada 15,3 puntos, casi 6 rebotes, 3,5 asistencias y casi 3 pérdidas. No es un mega playmaker, pero sí que es un jugador capaz de crear un poco con el balón en las manos, casi 3 triples intentados con un 28% desde 3, su triple está lejos de ser fiable de momento, un 45% en tiros de campo y un relativamente esperanzador 76% en tiros libres. Al final Aaron Henry es un jugador al que le importa ganar partidos, se esfuerza, defiende bien y me parece una especie de Semi Ojeleye nuevo, una especie de reseteo de Semi Ojeleye, un jugador con buen tamaño que puede defender a escoltas, aleros posiblemente, muy fuerte y que si consigue desarrollar un poco su tiro o desarrollarse un poco como jugador cortando canasta como mínimo y jugando bien a nivel off-ball, puede ser un jugador que pueda contribuir y que va a ser eso, una selección bastante tardía en el draft muy probablemente. Pero con esto ya hemos acabado de hablar del draft, ya hemos acabado de hablar de cómo generar dinero para los Celtics que realmente lo necesitan. Ahora vamos a ver qué van a hacer los Celtics desde mi punto de vista o qué deberían hacer los Celtics desde mi punto de vista con ese dinero. Para empezar, vamos a hablar del tema de Evan Fournier porque es un tema clave. Evan Fournier este año absorbió unos 17 millones de dólares de la excepción que tenían de intercambio de Gordon Hayward, o sea que los Celtics ahora solo tienen unos 11 millones de dólares restantes, que no sé siquiera si podrán utilizar o no porque van a tenerlo complicado por una cuestión salarial una vez más, pero Evan Fournier ha sido un jugador malo en playoffs, malo al principio de los partidos que tuvo con los Celtics, decente en general en lo que fue su temporada con los Celtics, que fueron a 16 partidos, pero al final creo que lo necesitan, porque sin él no es que vayan a conseguir un sustituto. Evan Fournier en el tiempo que estuvo con los Celtics promedió 29,5 puntos por partido, 13 puntos, 3,3 rebotes, 3,1 asistencias, casi 6 triples intentados con un 46% desde 3 y un 45% en tiros de campo. Y al final Fournier jugó buena defensa, mucho mejor de la que yo me esperaba, tiene 28 años y es un jugador que con sus 2,1 m de altura
altura, puede jugar de alero, puede jugar de escolta, no es un jugador lo suficientemente físico como para jugar de la pivot, pero me parece que puede ser una especie de sexto hombre de jugador que podrá entrar y salir del quinteto inicial dependiendo un poco de la situación, que va a estar cotizado en la agencia libre, pero puede que no tanto porque no tuvo un cierre tan bueno de temporada. Los Celtics tienen el derecho a firmarlo por encima de la excepción de mid-level porque tienen sus derechos Bird, o sea que podrían firmarlo por, si hiciera falta, 25 millones de dólares. Evidentemente eso no va a pasar. Para mí hay un límite. Pueden pagarle máximo 13, 14 millones de dólares. Una vez te metes en los 15, 16 millones por Evan Fournier es demasiado. Así que yo haría una oferta de 3 años, 39 millones de dólares más o menos, o unos 3 años, 40 millones. Si Fournier la acepta, genial. Si no, y los otros equipos interesados que le quieran pagar más no tienen margen salarial, tal vez los Celtics puedan orquestar un sing and trade y ahí intentar conseguir algún pick, algún jugador peor que Fournier, pero que pueda ayudarles a intentar conseguir sacar algo por él, porque si lo pierden por nada será un problema. O sea que de momento vamos a ponernos bajo el supuesto de que Evan Fournier se queda a los Celtics por 13 o 14 millones de dólares, que me parece un precio razonable y bastante probable. Ahora que le queda a los Celtics, básicamente les queda la excepción de mid-level, también les queda la excepción bianual y podrían firmar a jugadores por la mínima. Pero sinceramente no tienen suficiente dinero disponible aún después de hacer todo esto para utilizar tanto la mid-level de 9,5 millones de dólares y aún así tener 3,7 disponibles de la bianual, así que solo vamos a utilizar los 9,5 millones de dólares de la mid-level para firmar a un jugador o dos, y luego intentaremos firmar a un jugador o dos más por la mínima del veterano, y con eso ya están hasta aquí de cara a no tocar el impuesto de lujo que no quieren tocar básicamente. Una cosa más, sé que a veces me paso dando información o explicando tecnicismos, pero de los 9,5 millones de dólares de la excepción anual van a tener que reservar una parte para el pick 45 si lo quieren utilizar este año. Tienen dos opciones. Si consiguen a Aaron Henry, básicamente pueden utilizar un contrato de 2 bandas, pero si quieren firmarlo por un contrato regular, para firmarlo por más de 2 años no vale la mínima del veterano porque solo se pueden ofrecer contratos de 2 años, y si quieren tener la opción de mantenerlo como agente libre restringido e igualar cualquier oferta que pueda recibir, necesitan tenerlo en el equipo bajo contrato por un mínimo de 3 años, y para eso necesitan utilizar la excepción de mid-level. Evidentemente el contrato de un jugador pick 45 del draft es la mínima del veterano, que en su caso serán como 1,5 millones de dólares, o sea que de esos 9,5 millones de la mid-level realmente tienen 8 disponibles para un agente libre. Como veis, la situación empeora progresivamente. Pero vamos a hacer básicamente 2 packs de propuestas. Voy a hacer una propuesta de un jugador que yo ficharía con la mid-level con esos 8 millones y que si lo consiguen complementaría con otro jugador por la mínima y viceversa, porque son jugadores de roles diferentes. El jugador que más me gusta para los Boston Celtics y para muchísimos equipos es Otto Porter Jr. Otto Porter Jr. les da todavía más tiro a un equipo que ya tiene mucho tiro, versatilidad posicional, un jugador que puede jugar de ala pivot, una posición de necesidad, no es suficientemente pesado para algunos emparejamientos, pero en general creo que funcionaría bien, un jugador que también pueden sacar desde el banquillo y al final es un veterano, capaz de tirar muy bien, capaz de defender a muy buen nivel al jugador con el balón en las manos o incluso como defensor de ayuda, y es verdad que Otto Porter ha tenido muchos problemas de salud, pero al final precisamente por eso puede ser asequible. Si no, Otto Porter Jr. no podría ser fichado por unos 8 millones de dólares, que es lo que yo haría con los Celtics. Le haría una oferta de 2 años 16, 3 años 24, y si acepta esta oferta y está sano, puede ser un jugadorazo para los Boston Celtics. Otto Porter en esta temporada en la que no jugó demasiado porque una vez más estuvo bastante lesionado, promedió 21,6 minutos por partido, casi 10 puntos, 5,4 rebotes y 2 asistencias, 3,7 triples intentados con un 43% en tiros de campo y un 38% desde 3. Y esta ha sido una mala temporada de tiro de Otto Porter. Normalmente tira por encima del 40% desde 3, promedia por encima del 40% desde 3 en su carrera, y es un jugador de 2,3 metros de altura con una muy buena envergadura de 2,17 y que tiene 28 años de edad, o sea que podría acompañar al núcleo de los Boston Celtics si consiguen ficharlo. Si consiguen a Otto Porter Jr. tienen otro jugador de ala más, un jugador que podría jugar de ala pivot, pero necesitan a alguien con más capacidad de creación porque no le puedes dar el balón a Otto Porter para que cree sus propias canastas, y por eso yo buscaría por la mínima a Austin Rivers. Me parece un jugador que, si bien no es un base natural y no es un pasador, sí que es alguien que puede jugar como sexto hombre secundario, apoyar un poco a Evan Fournier, conseguir sus propias canastas, y ya lo hemos visto el otro día con los Denver Nuggets. Cuando se calienta tiene partidazos, no es una constante, pero Austin Rivers tiene esa capacidad y sería muy útil para los Boston Celtics. Y si este pack no funciona, si no consiguen a Otto Porter Jr., yo buscaría la alternativa a la inversa, pagarle más a ese playmaker principal desde el banquillo y buscar un jugador capaz de jugar de ala pivot y de jugar buena defensa y meter sus triples a un nivel inferior que Otto Porter, sobre todo por su edad. Para mí ese jugador que deberían buscar es Alec Burks. Alec Burks ha jugado muy bien con los Knicks, es un jugador que también es inestable, si no cobraría más, pero cuando tiene el día,
Y al final, en esos momentos en los que los Celtics están atascados, sobre todo si ahora ya no tienen a Kemba Walker y Jaylen Brown tiene el día malo o Jason Tatum al final está agotado, está bien tener una ayuda secundaria y Alec Burks puede hacer eso. En esta temporada con los Knicks ha promediado casi 26 minutos de juego, casi 13 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias, 5 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 42% desde 3. Estaba cobrando $6 millones con los Knicks. Lo máximo que le pueden ofrecer son 8 millones, yo le ofrecería 2 años 16 millones, 8 millones al año. Tal vez los Knicks quieran renovarlo por más y en ese caso no hay nada que hacer, pero si consiguen a Alec Burks es una opción interesante como sexto hombre o séptimo hombre junto a Evan Fournier, creando un poco de ofensiva extra desde el banquillo y dándole profundidad al equipo. Y en ese caso a quien me gustaría mucho conseguir como jugador secundario y que tal vez podrían firmar por ejemplo $3 millones utilizando la vía anual. Ahí ya tendrían que no poder pagarle a un jugador por la mínima porque no habría dinero suficiente, pero es una opción viable. Más dinero no podrían generar, pero es unos 3 millones, 2 años, 6 millones podrían ofrecer. El jugador que me parece interesante para jugar de la pivot es Paul Millsap. Millsap este año estaba cobrando 10 millones. El año pasado los Celtics le ofrecieron el contrato de Tristan Thompson y lo rechazó porque se quedó por lo mismo con los Denver Nuggets, pero tal vez este año sí que quiera cambiar de aires. Paul Millsap esta temporada con los Nuggets ha promediado casi 21 minutos de juego, 9 puntos, casi 5 rebotes, 2 asistencias, 2,6 triples intentados, un 58% en tiros de campo y un 34% desde 3. Al final estamos hablando de un veterano de 36 años, o sea que 2 años de contrato ya es demasiado, pero es poco dinero y al final asumir 3 millones el año que viene si quieren cortarlo no es para tanto. Y es un jugador que es eso, proporciona experiencia, defensa, tamaño, sobre todo porque es muy corpulento, no es tan alto, solo mide 2,1 metros, pero puede jugar de ala pivot perfectamente, defender a la mayoría de la pivots a menos que sean muy ágiles, es capaz de tirar un poco de 3 y al final es eso, es un poco de experiencia extra. Pero como decía, para mí la opción que más me gustaría sería la de Otto Porter Jr. y Austin Rivers, y en ese caso yo complementaría el equipo con un jugador más por la mínima y con esto tendrían 14 jugadores en plantilla y un hueco libre que si quieren asumir o cubrir durante la temporada y meterse en el impuesto de lujo, luego intentar liberar salario de otra forma, hacer malabares de algún modo, podrían hacerlo, pero de entrada yo dejaría libre. Y ese jugador último que yo me plantearía conseguir sería James Johnson. James Johnson es un ala pivot que venía a cobrar mucho dinero por un contrato muy grande que firmó con los Miami Heat y que ha estado saltando de un equipo a otro. Ha estado en Minnesota, después estuvo en Dallas, ahora en los Pelicans y como que no encontraba un hogar. Y James Johnson es un ala pivot grande, capaz de botar un poco el balón, capaz de pasar un poco, capaz de tirar un poco. No es especialmente bueno en nada, pero es corpulento, es un jugador con carácter que le importa ganar una vez más y eso puede ser útil. Y se trata de un jugador que tal vez eso, desde el banquillo, para momentos puntuales podría proporcionar 15 minutos útiles de buen tamaño en la posición de ala pivot y permitiría a los Celtics alejarse de esos ala pivots que tenían el año pasado como jugaban Tristan Thompson con Daniel Theis. Al final James Johnson tiene mucho más sentido y ni siquiera sería un jugador con un rol tan importante. Y con esto ya hemos visto un poco todos mis planes para los Boston Celtics. Como veis, ha sido un vídeo bastante complejo y a la hora de la verdad parece que no ha pasado nada, pero es que van a tener una agencia libre muy complicada porque no quieren meterse en el impuesto de lujo y están muy cerca del impuesto de lujo. Si seguimos el vídeo que acabo de plantear después del intercambio de Kemba Walker, todos los jugadores que he cortado, no utilizar el pick del draft porque sería intercambiado, la plantilla final de los Boston Celtics sería básicamente Marcus Smart como base, Jaylen Brown como escolta, Jason Tatum como alero, Otto Porter Jr. como ala pivot y Al Horford como center, y después desde el banquillo tendría a Peyton Pritchard con Austin Rivers y Evan Fournier, Aaron Nesmith que podría acabar jugando incluso de titular dependiendo un poco de cómo esté Otto Porter y de los momentos en los que Otto Porter esté lesionado, Robert Williams que seguiría un año más jugando de suplente y posiblemente a la larga conseguiría el rol de titular por encima de Al Horford, Romeo Langford, Aaron Harry, el jugador drafteado en la segunda ronda si es que está disponible, y para terminar ya Grant Williams que ha sido decepcionante este año pero tal vez consiga volver a introducirse en la rotación si eleva su nivel esta próxima temporada. Y por último de todo ya James Johnson, que sería un jugador de chispa que jugaría en algunos partidos y otros no, pero al final les da tamaño, experiencia y un jugador que puede jugar de la pivot cuando lo necesitan. Y al final de todo les quedaría un hueco libre porque es que sinceramente los Celtics no van a tener dinero a menos que no usen gran parte de su extracción de mid-level y pretendan firmar a los jugadores por la mínima y reducir un poco el talento máximo del banquillo. Les tendrá que quedar un hueco libre. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esta ha sido mi propuesta de cara a Agencia Libre de 2021 de los Boston Celtics. Espero que os haya gustado y si habéis llegado hasta el final y me queréis decir cuál es la próxima propuesta que os apetece de entre los equipos que han perdido en playoffs, no voy a meterme todavía con los equipos de lotería hasta que tengamos la lotería del draft el día 22 de junio, pero si os apetece un vídeo en particular, pedídmelo y tal vez lo haga incluso en directo en Twitch. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.